Lección magistral, episodio 3, con Iván Nicolás Perchante. Muy buenas y bienvenida a Lección Magistral. El objetivo de este programa es presentarte a personas que, además de proporcionarte contenidos de gran valor, estoy seguro de que con su forma de ver las cosas, su filosofía de vida, su enfoque, te van a aportar ideas, herramientas y estrategias que van a contribuir a tu crecimiento, evolución y desarrollo como persona. Antes de iniciar este programa me gustaría agradecer al Centro de Psicología Clínica y de la Salud, Psicosalud, situado en San Pedro de Alcántara, encabezado por su director y fundador, Antonio Jesús Sanz Hiraldo, la colaboración y ayuda prestada para poder llevar a cabo este podcast. Además me gustaría destacar la labor diaria que tanto Curro como todo su equipo llevan a cabo para ayudar a tantas y tantas personas que pasan por el centro. El invitado de hoy tiene una historia detrás que a mí particularmente me ha fascinado y me ha emocionado. Nacido en Junín, ciudad situada al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, llega a España a la edad de 16 años junto a su familia, persiguiendo su sueño de ser futbolista profesional. Entrena con el Málaga Club de Fútbol y con el Ivesur, para luego recalar en el Marbella Fútbol Club. Tiempo después le surge la posibilidad de firmar por un equipo de Suecia, pero cuando todo iba encaminado a dar el salto a la élite y cumplir así su sueño, una mala caída durante un partido le provoca una lesión crónica que le impide seguir adelante. Años en búsqueda de diagnósticos, varios pasos por quirófano, rehabilitaciones, pero nada funciona. A partir de aquí, y viendo cómo todo por lo que había luchado durante su vida se le había esfumado, entra en un proceso de dolor y sufrimiento emocional que a su vez se junta con el dolor físico que la propia lesión le producía, ya que apenas podía caminar, sentarse e incluso dormir. En medio de todo este tormento comienza a encontrar en la escritura una pequeña vía de escape a su dura realidad y poco a poco y casi sin darse cuenta comienza a darle forma a lo que sería años después su primer libro titulado Doble Corazón, y que posteriormente daría también nombre a su proyecto más ambicioso, crear una asociación benéfica para ayudar a los más necesitados. Se marcha a Camerún, donde trabaja en un hospital, concretamente en la unidad de cuidados paliativos para enfermos de cáncer, y luego, tras contactar con un amigo suyo, viaja a Obut, un pequeño pueblo situado al sur de la capital del país, y tras observar la situación tan precaria en la que vivían sus habitantes y la necesidad tan grande que había en la zona, decide volcarse por completo y hacer todo lo posible por cambiar esa realidad. Consigue fundar la asociación benéfica Doble Corazón y el hogar Alejo Ocar para niños huérfanos y gente sin recursos. Lleva 5 años con su lucha y ya no solo es en Obut, sino también en otras partes del planeta como Argentina o España. Actualmente está estudiando la friolera de 18 idiomas, ya que es la forma que tiene de llegar a la gente para contar todos los proyectos que tiene. Además tiene una promesa, que es la de cumplir 34 objetivos que se marcó el 10 de noviembre de 2016 en un periodo máximo de 4 años. Iván Nicolás Perchante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy ilusionado con la posibilidad de hablar con vos y con quien nos escuche de lo que vamos a hablar. Muchísimas gracias por estar aquí, conmigo, con mis oyentes, por querer compartir esa bonita historia que tienes y que vamos a conocer en breve. Pero Iván, antes de meternos en lo que es tu asociación benéfica, en lo que es ese proyecto Doble Corazón, me gustaría iniciar esta entrevista primero en tus inicios. Cuando llegas a España con tu familia, a la edad de 16 años, persiguiendo ese sueño tan bonito que tenías y que tienes, como es el de ser futbolista profesional. ¿Cómo era Iván en aquella época? ¿Qué pensamientos le rondaban por la cabeza?
¿Vivías única y exclusivamente para el fútbol o ya sentías interés por la escritura y por ayudar al prójimo? Bueno, mi sueño desde siempre fue jugar al fútbol con el objetivo de poder ayudar a mi familia cuando llegara a ser profesional, y por supuesto siempre tenía presente el hecho de poder luchar por aquellos que no tienen lo indispensable para vivir. Ese era mi sueño. Y lo sigue siendo. Cuéntanos un poquito. Llegas a España y lo primero que haces, empiezas a entrenar con el Málaga Club de Fútbol. ¿Cómo es tu historia? Primero, con el primer equipo que entreno es con el Torremolinos, y los primeros partidos que juego en España es con el Torremolinos. Después voy a probar al Málaga, me quedo un año solamente entrenando, y mientras entrenaba con el Málaga también entrenaba al mismo tiempo con el Ivesur y jugaba los partidos con el Ivesur. Para mí haber entrenado en el Málaga fue un sueño, porque mi sueño era entrenar con un equipo de primera división, y gracias a Rafael Fernández, que era el entrenador que teníamos en aquel momento, Rafa y Fermín, lo pude cumplir. Muy bien. ¿Te surge la posibilidad de ir a Suecia? ¿Qué tal fue tu experiencia allí? Bueno, en Suecia es la primera vez que tuve la oportunidad de entrenar y jugar en un equipo que tenía proyección. Era un equipo de tercera división, y me marcó para siempre porque fue ahí donde tuve el accidente. Pues de eso quisiera hablar ahora, Iván. Vamos a ese fatídico día que sin duda marcó un antes y un después, un punto de inflexión en cómo había sido tu vida hasta ese momento y cómo se iba a desarrollar a partir de ahí. ¿Qué ocurrió el 5 de octubre de 2007, Iván? Me caí y en un segundo cambió mi vida para siempre. Yo jamás pensé que la vida de una persona podía cambiar radicalmente en un segundo de vida. Ese momento que me caí empecé a sentir que me quemaba por dentro, en la zona del pubis, me dolía la cadera, no podía pisar, eran dolores que jamás antes había sentido, y cuando me caí sentí que era algo que iba a traer problemas. Tú en ese momento ya sentías que no era la típica lesión, ¿verdad? No, en el segundo. Además los dolores, sobre todo lo que me llamó la atención era la sensación de que me estaba quemando por dentro, el hecho de no poder identificar el dolor en un lugar concreto, porque se extendía, bajaba, subía, no, era muy muy difícil de describirlo. Iván, ¿y después qué? Porque ¿cómo es posible que tardaran tanto tiempo en hacer un diagnóstico acertado de esa dolencia? ¿Que no te hacían pruebas? ¿Cómo era la situación? Me hicieron pruebas de todo tipo. De hecho, yo después de la posibilidad de jugar en Suecia, gracias a Alejo Okar, que es un referente en mi vida, logro jugar en Alemania después de Suecia, porque como no me encontraban lo que tenía, me decían que yo tenía que seguir rehabilitando y que el dolor sería de un momento a otro. Entonces yo a duras penas seguí jugando como iba pudiendo jugar, y me llega la posibilidad de irme a Alemania. Y en Alemania juego un partido y medio, es todo lo que logré durar, y en lugar de que la dolencia se fuera, empeoró, y ahí también en Alemania me hicieron todo tipo de estudios y no encontraban nada más que inflamación. Y el problema es que es tan difícil de encontrar, de descubrir esta patología que se llama neuralgia del nervio pudendo, porque es un nervio que pasa por la zona de la cadera y que es muy difícil de identificar. ¿Por qué? Porque a mí me decían que yo tenía que fortalecer, y era exactamente lo contrario a lo que tenía que hacer. Entonces yo fui a peor, hasta que en total pasaron 7 años y medio sin diagnóstico, y yo no podía estar ni sentado, ni acostado, ni de ninguna forma que no me hiciera sentir dolor. Y como vos decís al principio,
estuve 4 veces en quirófano y lo que me hicieron en quirófano fue anestesiarme. Así fue como la inflamación bajó y el nervio empezó a regenerarse y así fue como pude luchar por volver a tener una vida lo más normal posible. Pero desde el momento en que me lesioné hasta hoy en día que pude volver a jugar al fútbol, y de hecho lo estoy haciendo, nunca dejé de recuperarme. Y por supuesto, la persona que realmente me dice que esto no puede ser ni un problema óseo ni muscular y que me sacó adelante en aquella época que yo llegaba incluso a veces a su consulta entre lágrimas, fue Iván Medina, a la persona que le voy a estar agradecido de por vida. Iván, una vez que tú empiezas a darte cuenta de que ese sueño por el que tanto estabas peleando, por el que viniste a España con esa ilusión, ¿tú te das cuenta de que empieza a escaparse? ¿En qué pensabas? A partir de ahí, ¿qué pensabas? ¿Cómo afrontas ese periodo tan crítico en tu vida? ¿Cómo eres capaz de afrontarlo y, por supuesto, cómo te reinventas y cómo lo superas? Yo simplemente me convencí de que no se podía escapar. Iba a dar igual el tiempo que me iba a llevar a volver. Yo tenía que volver. Yo no podía darme por vencido, incluso en esa situación que ya te digo, no podía hacer 20 metros sin dolor. Y sobre todo por toda esa gente, poca, porque fue poca gente la que estuvo en ese momento, pero nunca lo voy a olvidar. La ayuda de mi familia, la ayuda de Iván Medina, la ayuda de Alejo Ocar, de esas personas que estuvieron conmigo en ese momento tan delicado. Yo sentía que si dejaba, era como si ese esfuerzo que esas personas hicieron por mí no hubiera sido en vano, ¿sí? Y a veces es esa vez un poco la fuerza necesaria que tenemos que tener para no desistir. Tenés que olvidarte del tiempo, de la edad, de todo, y sobre todo escuchar muy poco a la gente. Creo que es un poco contradictorio lo que estoy diciendo, o no sé si es positivo, pero a veces hay veces que tenemos que escuchar y hay veces que tenemos que hacer como si estamos solo en esta lucha y convencernos de que el camino es hacia adelante, ¿no? Saber rodearte de la gente. Eso es muy difícil, saber rodearse. Pero por eso digo que yo tuve mucha suerte en ese aspecto, de tener la familia que tengo, de haber conocido a Alejo Ocar y a Iván Medina, y seguro que me estoy olvidando de personas que merecen ser nombradas, pero si vos me preguntás por este tema, las personas que se me vienen a la mente son ellos. Personas muy importantes en tu Sí. vida que estuvieron en ese momento tan delicado. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a los hermanos Tizone, que ellos me ayudaron en una rehabilitación que me permitió conocer a Miguel Enrique, una gran persona y un gran preparador físico que casi me recupera, y gracias a él también conocí en entrenamientos a Fernando Nowicki, que yo ya lo conocía de antes, y fue realmente con él con quien llego a lo que llegué ahora, a poder volver a jugar al fútbol. Qué bueno. Y de hecho, fíjate que vuelvo a jugar y me puse una camiseta hace una semana y media con un equipo de fútbol que se llama Guadalmar, y de todos los equipos de fútbol que yo he podido jugar, que fueron en 5 países, el que más me ha marcado ha sido el equipo de Guadalmar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos, sin conocerme, apenas conociéndome, juntaron entre todos 400 euros para el proyecto. Y eso es algo que no voy a olvidar nunca. Joder, qué nunca, bueno, qué bueno. Nunca, sí. Iván, en mitad de ese dolor, ese tormento que estabas pasando, como nos acabas de describir muy bien, es cuando entras en refugio, te refugias en la escritura, donde encuentras otro medio de expresarte libremente. O también se puede decir entro en refugio, porque era encerrarme en una habitación y escribir. Hasta ese momento solo habías sentido esa sensación de expresarte con el fútbol. Además empiezas a aprender idiomas. Sí.
¿Qué supuso en ese momento tan duro, en esa época tan oscura, para ti, escribir? Yo siempre digo que la gente que acabo de nombrar y la escritura me salvaron. Porque yo no tenía forma ninguna de poder transmitir lo que sentía. Y yo escribiendo era mucho más fácil que hablándolo o que contándolo o que cualquier otra forma. Yo podía transmitir en el papel exactamente lo que sentía, lo que me estaba quebrando por dentro. Porque era indescriptible la sensación de que vos vas a peor y no sabes por qué. Yo creo que vos puedes aguantar eso una semana, un mes, pero 7 años te destruyen. Y la escritura me permitió, yo sentía, claro, como no sabía qué era lo que tenía y escuchaba tantos diagnósticos diferentes, incluso en Alemania me dijeron que si seguía así me iba a quedar en silla de ruedas. Entonces yo quería transmitir, yo no quería irme sin transmitir lo que sentía. Y la escritura me permitió eso. Así después nace Doble Corazón, ¿no? Exactamente. Escribes Doble Corazón, tiempo después. Es una historia preciosa, la cual recomiendo por 2 motivos. Primero, pues por la calidad humana que destila la historia que escribes, que es muy linda, muy bonita. Y el segundo motivo, pues porque todo el dinero que se genera de la venta de ese libro va destinado a causas benéficas y a personas necesitadas. Cuéntanos un poquito cómo funciona todo el tema de la recaudación, de todo lo que generas con el libro, hacia dónde va y sobre todo cómo podemos también conseguir ese libro para poder ayudarte. Sí, bueno, yo estaba convencido de que cuando pudiera salir adelante de aquel problema de salud, el libro lo iba a usar para poder, así como la escritura me ayudó a mí, yo quería ayudar a otras personas. Cuando me fui la primera vez a Camerún, dentro de las cosas que viví, tuve la oportunidad de estar en un pueblo que se llama Obut, y en el hospital de Obut no había generador de luz. Cuando volví del viaje decidí que todo lo que iba a generar con la venta del libro iba a ser destinado para comprar un generador de luz. Aunque parezca mentira, hay gente que muere por falta de luz en el hospital. Y lo conseguimos. Con dinero que íbamos recaudando con la venta del libro, pudimos comprar el generador de luz. ¿Sí? Entonces yo he seguido así. Hay gente, por ejemplo, ahora que está en la asociación, hay gente que dona, hace donaciones, lo cual agradecemos muchísimo. Y hay gente que compra el libro. Entonces, bueno, esa ha sido mi forma de generar dinero, ¿no? Entonces, todo lo que recaudas, todo el importe íntegro va destinado a tu proyecto. Por eso yo de hecho dejé la editorial con la que estaba, porque obviamente yo controlaba la parte que era para el autor del libro, pero una parte era para la editorial. Lo que yo hago ahora es cualquier persona que quiera el libro me contacta, se lo mando en forma digital y después si quiere donar yo les paso los datos bancarios de la asociación y dona. Pero el libro lo doy gratuitamente y que la gente done lo que quiera donar directamente a la cuenta de la asociación. Amigo. Sí, esa es la forma para Qué mí, bueno. La mejor forma de hacerlo. Eso sí, cuando lo hago en papel, con papel tiene un coste. Sí. El libro lo vendo a 12 euros en papel, pero en digital lo mando gratuitamente. Muy bien. Como muy bien acabas de decir, te marchas a Camerún porque, bueno, sentías la necesidad de trabajar en un hospital para enfermos de cáncer. Sí. Y te surge la posibilidad de ir allí, a Camerún. Empiezas a trabajar en la unidad de cuidados paliativos para enfermos de cáncer, como he dicho. Y ahí empieza a desarrollarse tu historia. Empiezas a conocer a una serie de personas que te llevan a otra historia y a partir de ahí empieza a gestarse todo. Cuéntanos a quién conoces allí, a lo que te lleva y esa maravillosa historia que tienes detrás y que nos apetece tanto escuchar. Sí, bueno, yo fui a trabajar con enfermos de cáncer, pero mi sueño era llegar a África para ver realmente qué era lo que yo podía hacer. Pero jamás pensé que en ese viaje iba a conocer a Amélie. Amélie era
una paciente que estaba en la unidad de enfermos paliativos, tenía cáncer de pecho y además se le había hecho metástasis. Yo entré a la unidad de enfermos paliativos y la vi sentada a la derecha en una silla de ruedas. Me acerqué a preguntarle si necesitaba ayuda, porque estaba sentada de una forma muy incómoda. Ella estaba sentada casi cayéndose de la silla de ruedas. Y ella me dijo: me quiero quedar así porque así siento menos dolor. Y a mí era la primera vez que que alguien en una frase me impactaba tanto, porque ella había resumido mis 8 o 9 últimos años de vida. Porque todo lo que yo hacía era eso. Yo dormía de una forma que no me producía dolor. Yo me sentaba de una forma que no me produciera dolor. Yo caminaba de una forma que no me produciera dolor. Todo lo que hacía tenía que ver con evitar el dolor. Y ella lo dijo de esa forma, en una frase, y no era yo, era alguien. Me veía yo en otra persona. Y nunca me había pasado. Nunca me había pasado. Esa señora, yo empiezo a cuidar de ella. Mi labor era hacer compañía y cambiar las gasas. El cáncer, cuando se encuentra en una fase tan avanzada, las células se reproducen muy rápido y generan heridas en el cuerpo. Entonces lo que se hace es cambiar las gasas para aliviar el dolor. Eso fue lo que yo aprendí a hacer. Amélie me cuenta que semanas después, ella me cuenta que tiene un hijo, que tiene 2 hijos, y que quiere despedirse. Entonces, con ayuda del hospital, fui a buscar a uno de sus hijos. Bueno, fuimos a buscar a los 2. Encontramos a uno y encontramos a Frédéric, que tenía en ese momento 5 años, y el más grande no lo pudimos encontrar, pero le avisamos de que su mamá se estaba muriendo y quería despedirse. Ese día fuimos al hospital con Frédéric. Amélie lo vio, se llevó las manos a la cara, se puso a llorar, lo abrazó, lo besó, y ese día me dijo: Iván, quiero que seas el padre de Frédéric. Y yo le dije: ok, yo voy a ser el papá de él. Y así fue como surge la idea de cuidar de un niño. Evidentemente yo en ese momento no tenía ningún tipo de idea de nada en cuanto a lo que era África, de cómo se cuida un niño en África, de cómo se cuida un niño en general, pero sobre todo menos en África, cómo iba a hacerle yo llegar la ayuda a él. Tú no lo dudaste ni un momento, en cuanto te lo propuso. Pero ella no lo pudo ver, porque ella murió 3 días después. Ella me dice eso, unos días después yo regreso a España, y 2 días después más o menos es cuando ella fallece. Yo pierdo el contacto con Frédéric y su lazo familiar. Cuando vuelvo a España empiezo de lleno a preparar el primer proyecto, que era comprar el generador de luz. Uh-huh. En el 2016 yo vuelvo a Camerún porque instalamos el generador de luz, y a la vez a principios del 16 comenzamos a pagar transfusiones de sangre para gente que no tenía recursos para pagarlas en el mismo hospital, y yo pierdo el contacto con Frédéric. Hasta que, gracias a Siriac, que es hoy en día la persona que cuida de mis niños en Camerún, logramos encontrar a Frédéric, y Frédéric hoy es el pilar de la asociación, el pilar del hogar. Qué bueno. ¿Por qué? Porque si Amélie no me hubiera pedido lo que ella me pidió, yo a lo mejor jamás se me hubiera cruzado por la cabeza ayudar a niños. Y a mí se me convirtió en mi asociación. De hecho, yo tuve no serios problemas, pero inconvenientes. Yo empecé a traer niños sin saber cuánto me iba a costar. De hecho, yo hoy en día tengo un ingreso fijo de 320 euros, y el gasto mensual, sin imprevisto, sin nada, yo mando 1.000, 1.200, 1.300 euros. ¿Por qué? Porque, ¿cómo me refiero? El resto de dinero que me falta para llegar a mes es lo que yo recaudo día a día. Sí. Cuando hablas de traer niños, ¿te refieres que estás trayendo niños aquí a Málaga? Que los traigo al hogar. ¿Sí? Al hogar que está en Camerún. Creasteis un hogar, ¿no? Sí. La Asociación Doble Corazón, Iván, ¿dónde actuáis? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuántas personas la formáis? Sí. ¿En qué consiste todo un poco?
Sí, el objetivo es amar, ¿sí? Y el amar se traduce a veces en ayudar, en hacer todo lo posible para que la gente tenga lo indispensable para vivir. Los proyectos están en Argentina y en Camerún. En Argentina, en una localidad que se llama Alejandro Con, para una familia de Bolivia, una mamá y su hijo, y en Camerún estamos en Obut, en un pueblo que está a 100 kilómetros de la capital. Estamos en zona de selva. ¿Qué importancia tiene para ti el nombre de Miguel Celestín Asembe? ¿Qué supuso para tu causa? Miguel es mi hijo. Miguel fue mi hijo, es mi hijo y lo va a ser para siempre. Nunca sentí un amor igual, ni tampoco nunca sentí un dolor igual. Miguel falleció el 19 de julio de este año. Miguel llega al hogar junto con su hermanita Mariluis y llega al hogar con un bulto en el vientre que era una bestialidad. Evidentemente en el momento sabíamos que padecía una enfermedad. Lo que no sabíamos es qué era lo que le estaba produciendo, qué enfermedad le estaba produciendo semejante inflamación. Empezamos a hacerle estudios, no era un problema renal, entonces lo llevamos al hospital central, a un hospital central en la capital, en Yaoundé. Lo vieron en cardiología y bueno, lo que Miguel tenía era una fibrosis endomiocárdica. La única opción que había, evidentemente, era el tratamiento quirúrgico. En ese momento empezamos a preguntar en Camerún de qué forma se lo podía operar y da la casualidad que en ese momento es cuando se desata el conflicto bélico que hoy en día hay en Camerún en la parte inglesa, y el único hospital que operaba cardiopatías en Camerún estaba justo en esa zona. Era un hospital de italianos que tuvo que cerrar por el conflicto bélico, lo cual hizo en ese momento que cualquier cardiopatía que se quisiera operar fuera imposible, y hasta hoy en día sigue siendo imposible. Vale. Lo cual significa que cualquier persona que tenga que ser operada del corazón en Camerún no podrá tener una posibilidad. Entonces, ¿qué pasó? La única posibilidad que teníamos con Miguel era la evacuación, traerlo a España, y evidentemente nosotros como asociación no teníamos ningún papel que pudiera avalar esa actividad. Entonces empecé a recaudar dinero para traerlo mientras hacía todo lo posible por cambiar los estatutos y que fueran aprobados. Y lo conseguimos. Nos llevó 8 meses, pero lo conseguimos. Recaudar el dinero y que la actividad del desplazamiento temporal por causas médicas de un menor fuera aprobado. Qué bueno. De hecho, gracias a la existencia de Miguel, que se abrió ese canal, esa actividad, pudimos traer a Camille a Málaga, que Camille es la primer bebé que nació en mi hogar para niños huérfanos, ¿sí? Y fue operada del materno infantil de una encefalocele, que es una hernia en la cabeza, y en Camerún la neurocirugía no existe, y tuvimos la posibilidad de hacer la gestión para traer a Nathan, que fue operado por una cardiopatía en el hospital Reina Sofía, en Córdoba. Mismo hospital que fue operado Miguel. Muy bien. ¿Y ahora en qué punto estáis? ¿Seguís con ese plan de traer niños del hogar aquí con algún problema de salud para ser operados relacionados con temas de cardiopatía, neurocirugía y demás? ¿O cómo está el tema, Iván? Mira, aprovecho para contarte algo muy delicado, porque tenemos otro niño que tiene fibrosis endomiocárdica. Ajá. Que era la enfermedad que padecía Miguel. Y lamentablemente el Hospital Reina Sofía de Málaga, Reina Sofía de Córdoba, sí. No puede aprobar el traslado porque de la enfermedad prácticamente no se sabe nada. No es que ellos no quieran, es que no pueden. No tienen información sobre esa patología. Exacto. La cardiopatía es una cardiopatía que solo se da en África. Eso es uno de los motivos también por el cual no se estudia. Entonces no se sabe cómo actuar.
Por supuesto que lo que hizo el Reino Sofía con Miguel les voy a estar agradecido de por vida, porque hicieron todo lo posible para que Miguel tuviera una posibilidad. Y ellos tuvieron mucha humanidad, porque ellos se encontraron con Miguel ya acá en España. No es que ellos dijeron sí, tráiganlo, que nosotros vemos qué hacemos. No, ellos me conocieron con Miguel ya acá. Y le agradezco porque además el doctor me fue muy claro. Me dijo, si no se opera, a Miguel le queda muy poco. Entonces había que ir a por todas y bueno. Pero falleció. Y ahora estoy esperando la respuesta del materno infantil de Málaga, porque también le presenté el caso de Esiam. Así se llama el niño que padece la misma cardiopatía que tenía Miguel. Sí. Y estoy esperando la respuesta. Pero no creo que vaya a ser positivo. ¿Que no vaya a ser positivo? No creo. ¿Por? Porque es una enfermedad de la que hoy en día se sabe muy poco y no se sabe cómo actuar. Vaya. Realmente qué es lo que se puede hacer para poder subsanar la enfermedad. Iván, todo esto que nos estás contando requiere de una organización increíble. ¿Cómo estáis organizados? Es decir, todo el trabajo, la búsqueda de recursos, traer niños enfermos con cardiopatías, como estás comentando aquí a Andalucía, tanto al Hospital Reina Sofía de Córdoba como aquí a Málaga. Todo esto, imagino que tendrás a bastantes personas alrededor tuya que te estén echando una mano, o todo esto lo estás cargando tú. Las personas que me están echando una mano, como decís vos, son muy pocas, pero muy importantes también, indispensables. En Camerún estamos organizados de la siguiente forma. En el hogar tenemos a Siriac y a su mujer, que cuidan de los niños más vulnerables. ¿Sí? Tenemos los niños que son huérfanos de mamá y papá, ¿sí? Que viven en el hogar, ¿sí? Y que por supuesto requieren una atención diferente. Y después tenemos los niños que tienen sus mamás, que viven cerca del pueblo. Entonces, si una mamá no quiere a su niño, ¿sí? Como puede pasar, el niño viene conmigo, el niño vive en el hogar. Pero yo no quiero que la mamá tenga que dejar al niño por falta de recursos. Entonces es ahí cuando nosotros ayudamos en todo en la casa. Sí. ¿Sí? Y es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos los niños que viven en el hogar y los niños que viven alrededor del hogar. De hecho tenemos una de las mamás que vive en una casa, mamá Christine, ¿sí? Con sus 10 hijos, ¿sí? Que la casa, el alquiler lo pagamos nosotros, ¿sí? También es como el hogar no tiene que ser un muro, el hogar tiene que ir mucho más allá del muro. El hogar tiene que ver con el compromiso que nosotros tenemos con la persona. Es de persona a persona. ¿Hay algún tipo de subvención a nivel interno, algo que os permita pagar el alquiler? No. ¿Nada? Ni de España por el momento, ni por supuesto ni de Camerún. Digo de España de momento porque esta semana tuve la suerte de estar en el Ayuntamiento de Málaga y voy a tener la posibilidad de presentar los proyectos para ver si en 2020 se puede subvencionar alguna de las cosas que estamos intentando llevar a cabo. Muy bien. Esperemos que haya una respuesta favorable, ¿no? Ojalá. Seguro que sí. Y acá no puedo obviar, por supuesto, la gran ayuda que he tenido, por ejemplo, de personas como Mariló, del Hospital Materno Infantil de Málaga, como Juan Carlos Castillo, el médico que hizo posible que Miguel tuviera la posibilidad, que Nathan tuviera la posibilidad, y por supuesto, yo creo que todas estas cosas que he planteado han sido una locura, pero que no se hubieran concretado sin el apoyo de mi familia. Qué importante la familia. Sí, ellos me han dado muchísimo más de lo que yo le he dado y por eso le estoy totalmente agradecido. Y por supuesto, como siempre nombro a Alejo, porque él comenzó algo aquel día que estuvo conmigo en ese momento tan delicado que yo tuve cuando me enfermé y hoy en día sigue estando. Qué bien. Iván, yo me quería centrar ahora porque todo esto que nos estás describiendo, todo esto requiere un esfuerzo y una dedicación enorme. Hay un vídeo muy interesante en tu canal de YouTube, que creo que se llama Doble Corazón, ¿verdad? El canal.
¿Puede ser? Se llama Doble Corazón Iván. Doble Corazón Iván. Sí. El vídeo se llama Un día más y nos muestras cómo es un día cualquiera, ¿no? Proyecto Doble Corazón Iván. Proyecto Doble Corazón Iván, sí. Dicho queda. Hay un vídeo muy interesante, como decía, que se llama Un día más, donde nos muestras cómo es tu día a día. Y bueno, yo he quedado un poco impresionado. No un poco, bastante. Porque para hacer eso que tú haces de forma diaria, se necesita una fuerza de voluntad, una constancia, una perseverancia, que solo cuando tienes muy claro lo que quieres y cuáles son tus objetivos, eres capaz de hacerlo, ¿no? Y a mí este tipo de situaciones me llaman poderosamente la atención porque me permiten no ya descubrir, sino verificar una vez más el potencial que un ser humano tiene y que es capaz de desarrollar y poner en funcionamiento cuando tiene las ideas claras y sabe lo que quiere. Bueno, en el vídeo nos muestras cómo te levantas a las 5 de la mañana todos los días, viene una chica a casa y está contigo enseñándote un idioma de 5 a 6, luego te marchas a trabajar, trabajabas en el Muelle 1, creo, por aquella época, ¿no? Así es. Trabajabas en el Muelle 1 para un barco que daba paseos por la bahía. A las 8 llegas allí, quedas con otra persona, hasta las 9:20, que te sigue enseñando otro idioma más. A las 9:20 se marcha, a las 9:30 llega otra persona, te vuelve a estar contigo para enseñarte el siguiente idioma. De 9:30 a 11, a las 11 entras a trabajar hasta las 2, de 2 a 3 tienes un pequeño descanso, que además de para comer un poco aprovechas para quedar con otra persona y seguir aprendiendo el siguiente idioma. A las 3 entras a trabajar, de 3 a 6, a las 6 sales y de 6:30 a 9:15 quedas con diferentes personas que van yendo y viniendo enseñándote diferentes idiomas, chino, árabe, etc. Terminas a las 9:15, 9:30 vuelta a casa, a las 11 menos 20 aproximadamente bajas a correr, porque es otro de los grandes objetivos que te has marcado, volver a correr 45 minutos seguidos, ya que desde aquella fatídica lesión no has vuelto a poder, no has podido hacerlo de nuevo. Y además estás entrenando boxeo porque quieres organizar un combate de exhibición dedicado a tu hermano, que es boxeador, y bueno, pues dedicado a él por todo lo que te ha ayudado y demás. A las 12 menos 10 te vuelves a casa aproximadamente, tal y como aparece en el vídeo, yo no me estoy inventando nada. Ducha, cena, a dormir y a las 5 de la mañana del siguiente día en pie. Iván, ¿cómo puedes aguantar ese ritmo de vida diario? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que tienes que te lleva a aguantar y a soportar este ritmo tan frenético que tienes de vida? Yo creo que cuando te propones algo, me bloqueo y no veo más allá que ir hacia adelante. Y a veces yo creo que es de sabio o de hábil saber ir, por ejemplo, hacia un camino al costado, hacia otro camino, poder girar. Yo no tengo esa capacidad. No me considero una persona inteligente ni mucho menos. Yo voy hacia adelante y a veces me encuentro un muro que cuesta, intento romperlo y seguir hacia adelante. Mi forma es... yo me obsesiono con algo y me obsesiono para siempre. Y yo me di cuenta que los idiomas me permiten llegar a la gente y contarle lo que hago en África. Yo, como vos decías, llevo muchos años trabajando, estuve hasta ahora muchos años trabajando en el puerto de Málaga, 8 años, por lo que pasó con Miguel y todos los meses que estuve en el hospital. Bueno, finalmente no pude volver al trabajo, no voy a poder volver al trabajo de momento. Y yo cuando encontraba a un turista y le intentaba hablar en polaco o en sueco y me preguntaba ¿por qué mi idioma? Porque son idiomas que normalmente la gente no estudia. Y yo le decía que era lo que me permitía contarle a la gente en su idioma lo que hago en África. Y así la gente se empezó a interesar por los proyectos. Y fue ahí cuando empecé
a estudiar más y más y más y más y más. Hoy en día, ¿qué hago? Yo los 18 idiomas que estudio, yo los estudio semanalmente. Cada uno de esos idiomas, de los 18, los estudio 3 veces por semana, lo cual hace que yo tenga que estudiar por día entre 7 y 8 idiomas, excepto el domingo, que me quedaría solamente 3 idiomas, pero lo uso el domingo para hacer los exámenes de lo que he estudiado esa semana. Qué barbaridad. ¿Sí? Y por eso yo no me gusta y no merezco decir la palabra hablar. Hablar es mucho más allá de lo que hoy en día siento que puedo hacer. Mi objetivo es hablar, pero yo prefiero decir que estudio. La forma más honesta de realmente transmitir lo que yo hago día a día. De hecho, me bajé ya más de 15.000 vídeos de YouTube con un programa en 18 idiomas. Entonces yo me bajo vídeos de películas, por ejemplo, en chino, en sueco, en polaco. Yo tengo una pasión muy grande por Irena Sendler, que fue una polaca que en la época de los nazis salvó a 2.000 niños. Entonces escucho cosas de ella en polaco. Después, eso que ella escucha, intento tenerlo en escritura. Lo escucho y lo leo, memorizo las palabras y después hablo de lo que leo, de lo que escucho. Y bueno, es una forma de poder mejorar con el objetivo, el único objetivo de todo esto es llegar a la gente y que se pueda ayudar más. ¿No? Claro, qué bueno, qué interesante, increíble. 18 idiomas, una pasada. Iván, ahora me gustaría hablar de una lista que tienes por ahí con 34 objetivos. Sí. Que te marcaste el día de tu 30º cumpleaños. Sí. Y te estableciste un periodo de 4 años para poder cumplirla. Sí. Hay objetivos, de todo tipo. Tenemos objetivos como, por ejemplo, trabajar como voluntario en diferentes hospitales de Europa y del mundo, llegar a las 1000 transfusiones sanguíneas, donar todo lo que consigas de la venta de tu libro para causas benéficas y para tu proyecto, hacer un pozo de agua en el Congo, mantener la caja social que habéis creado en Obut, sí. Para que, esto es muy importante, para que todas las personas que no tengan recursos económicos suficientes puedan ser atendidas. Sí. Y bueno, de hecho lo están siendo gracias a lo que estáis aportando ustedes. Me gustaría preguntarte cuántos objetivos has cumplido ya, porque te queda un año. Bueno, ¿cuáles son? Yo los objetivos cumplido y ninguno, pero comenzado casi todos, ¿sí? Porque las transfusiones nunca han cesado, ¿sí? De hecho, y el hecho de ayudar en el hospital a gente que no tiene recursos, al contrario, todo iba en aumento. Fíjate vos que la última incorporación que nosotros tuvimos en el proyecto, sí, fue una mamá que duró solamente en el proyecto con nosotros 1 semana y media porque falleció. La mujer tenía cáncer, tenía sida y hepatitis. La hermanita era quien cuidaba de los hijos de ella. ¿Por qué? Porque ella estaba tan mal que no podía ni siquiera caminar, no podía hacer nada para ayudarlos. Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos al día siguiente que conocimos a la mamá, llevamos a los niños al hospital. ¿Para qué? Para hacerle la detección de la enfermedad, de la hepatitis y el SIDA. Por suerte, ninguno de ellos son portadores de la enfermedad. Gracias. Ya forman parte del proyecto en medicina. La semana pasada estuve en Suecia para poder también recaudar dinero. Conseguimos el dinero para la escolarización. Pudimos pagar la escolarización. Y esta semana que pasó, conseguimos dinero para comprar las camas y los colchones. Ayer se compró todo y se escolarizó a los niños. De hecho, los niños no iban a ir a la escuela este año. Entonces no es solamente la medicina, es escolarizar a un niño. Escolarizar implica que el niño no va a estar en la calle, que va a tener un futuro. Aunque tener un futuro en África sea difícil, estudiando está más cerca de una oportunidad, de tener una oportunidad que de no tenerla, ¿no? ¿Cuántos niños habéis escolarizado ya? Y habíamos escolarizado 28 más los 5 de ayer. O sea, son 33. ¿Y cuántos niños tenéis ya en el hogar, entonces? Niños que forman parte del proyecto son 38. 38. Sí, pero
contando los niños que son de las mamás, Sí. ¿sí? Y contando los niños que viven en el hogar, ¿sí? Todos los niños que forman parte del proyecto de forma estable son 38 en total. Y creo que ahora, al aumentar el número de personas que están en el hogar, creo que os piden que tenéis que tener algo más grande. ¿Puede ser? Así es, los asuntos sociales, todo lo que nosotros hacemos, cada una de las actividades que hacemos en el hogar, tienen que estar primero consultadas y aprobadas por los asuntos sociales de la zona, ¿sí? Los asuntos sociales, para tener más niños, ¿sí?, nos exigen que comprar un terreno para que nos pertenezca, y ahí construimos un orfanato, ¿sí? De todas formas, les pedí por favor a los asuntos sociales que me dejen tener a 2 niños más, y me dijeron que sí, pero que tengo que construir una habitación en el hogar. Entonces estoy a la desesperada, por así decirlo, en busca de poder financiar eso. Tenemos que construir una habitación que cuesta 800 euros, Sí. y la manutención de los 2 niños. ¿En qué consiste esa manutención? Son 45 euros mensuales, 30 euros en alimentación y 15 euros de medicina estimada sin imprevistos, ¿sí? Sin contar las camas que tendríamos que la cama doble, por ejemplo, que tendríamos que comprar para que esté en la habitación, Sí. que es que no puede costar alrededor de 70 euros, los colchones la mitad, después comprar toallas, lo que concierne a que la habitación esté equipada. Pero eso es un pago único. Claro. Después, lo que también tendríamos que financiar es la escolarización, pero con 76-80 euros por cada niño de los 2 que vamos a traer, la escolarización estaría financiada. O sea que sería un dinero que se pagaría en una vez, que sería la habitación, las camas, la escolarización y después el gasto mensual, que son 45 euros por niño. ¿Y qué tiempo os dan? Porque claro, yo imagino que ustedes seguiréis trayendo niños allí al hogar, pero claro, ya a partir de ahí sería crear el orfanato, como has dicho. Así es. ¿Qué tiempo os da Asuntos Sociales para, en caso de que traigáis más niños, hacer el orfanato, para poder llegar? No, primero tengo que crear el orfanato y después plantear traer más niños. Porque si no me metería en un problema. Ellos me permiten ahora traer 2 más si hago la habitación. ¿Sí? Porque ya traje una la semana pasada, la última niña que me permitieron traer sin hacer la habitación, que es Samira. Sí. Yo fui a un pueblo que se llama Bombo, ¿Sí? Que está a 3 horas de donde estamos nosotros, y ahí la encontré. Una niña de 4 años. Yo la encontré porque fui a ese pueblo con su hermanita, Sí. que es Teresa, que lleva a nuestro hogar de año y medio más o menos. Tenemos la filosofía en el hogar, que la aprendí yo allá, de que los niños puedan ver a sus lazos familiares. Entonces fuimos a ese pueblo a que Teresa vea otra vez a su familia cercana. Y ahí estaba su hermana, en un rincón de una casa, a las afueras, sentada sola. Y en ese momento, bueno, yo le prometí a su hermana que su pequeña hermanita iba a venir con nosotros. Entonces hablamos con los asuntos sociales, con el jefe del pueblo, que es una figura importante, con la familia cercana, y vinieron al hogar a hacer la reunión todos Sí. juntos, y de hecho la traen a hacer la reunión con su ropa. Ya la traían para que se quedara. En definitiva, se pudo quedar con nosotros, y ahí está. Es la número 28 escolarizada. Por eso, sin contar los 5 últimos que fue ayer. ¿Sí? De hecho, en el dossier que yo te entregué, Samira ya figura. Qué bien. De eso quería hablarte ahora, de ese dossier que me pasaste el otro día y donde viene todo muy bien reflejado, muy bien explicado. Yo lo subiré al blog del programa de Elección Magistral para que toda persona que esté interesada en echar un vistazo al proyecto, lo que estáis haciendo, hay imágenes muy bonitas. Y bueno, y luego también la parte de ayudar, que el que quiera también aportar su granito de arena al proyecto, que también pueda hacerlo. Iván, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué podemos hacer para La forma que yo... para ayudar lo mejor posible, todo lo que podamos? La mejor forma de ayudar son con donaciones. Donaciones mensuales, por pequeña que sean,
ayudan. ¿Por qué? Porque eso hace que el proyecto sea estable, lo cual el proyecto no es estable. Nunca he faltado al envío mensual, pero yo llevo 5 años llegando a fin de mes sin saber cómo llego. Entonces, hacer que el proyecto sea estable es un sueño para mí. Porque ¿de cuánto es el presupuesto del que estamos hablando? ¿Cuánto necesitáis mensualmente para poder subsistir, para poder llevar a cabo no ya lo que queréis conseguir, sino lo que habéis conseguido ya, que es muy importante? Por lo menos mantener eso. Sin imprevistos, unos 1.200, 1.300 euros al mes, porque está el proyecto de Camerún y de Argentina, que el proyecto de Argentina me cuesta 100 euros. Ahora, si me permitís, te cuento en qué consiste el proyecto de Argentina. Por supuesto. Y después están los imprevistos, que este año fue una bestialidad por todo lo que conllevó lo de Miguel, lo poco que gastamos con Nathan y el gasto que fue también importante de Camil, ¿sí? Y también la escolarización de este año. Nunca habíamos podido escolarizar a tantos niños. El gasto superó los 5.000 euros. Vale. Yo en los últimos 2 meses y medio gasté más de 10.000 euros, cuando normalmente en 2 meses y medio yo debería gastar 2.500 euros, ¿sí? Pero bueno, valió la pena. Hay todas esas vidas que van a ir al colegio, son vidas por las que se lucha para que el día de mañana tengan un futuro diferente. Diferente en el sentido al hecho de no ser escolarizado, ¿no? Muy bien. En el dossier viene toda la información para aquellos que quieran aportar, sí, donar dinero, viene todo ahí bien reflejado. De hecho, yo en el dossier explico en qué se ayuda a cada uno de los niños, ¿no? Muy bien. ¿Y el proyecto de Argentina? Exactamente, es lo que te iba a decir. Sí. Cuéntame un poquito en qué consiste. Hace muchos años para mí el tema de la inmigración ilegal es algo muy delicado. Yo no puedo entender que a una persona se la considere ilegal por el hecho de que por la falta de un documento que la habilite para estar en el lugar que está, ¿no? En definitiva, yo estaba buscando poder hacer algo relacionado a eso y me llega la historia de una mamá que se escapa de Bolivia con su bebé recién nacido. Se escapa porque era maltratada por su marido. La mujer llega a Argentina, pasaron 25 años, la mujer es inmigrante ilegal y el hijo es apátrido. Significa que no tiene ningún tipo de documento que avale su existencia, por así decirlo, que pueda decir el niño ha nacido en tal lugar. No tiene ni documentación argentina, que es el lugar en donde reside, ni documentación boliviana. Entonces empezamos a trabajar para poder legalizarlos a ambos. A ella logramos que tenga su documentación, sí, lo cual fue un triunfo muy grande, más allá de que ahora la mujer tenga 60 y pico de años y no puede trabajar ya por impedimento físico, pero tiene su papel, y ahora estamos trabajando con un abogado que nos está ayudando gratuitamente en Argentina para que a Diego se lo pueda legalizar. Y el proyecto cuesta 100 euros mensuales porque lo que hacemos es pagar el alquiler de la casa para que no se quede en la calle, hasta que el niño pueda ser independiente y pueda hacer un trabajo normal. Bueno, en definitiva, un gran trabajo, una gran labor la que estáis haciendo. Y bueno, Iván, antes de terminar me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido hasta ahora? Creo que es difícil poder realmente ser honesto al 100%, porque seguramente cuando la entrevista termine y me quede pensando en esa pregunta, seguro que se me ocurren más cosas. Pero yo creo que la lección es que la vida es muchísimo, muchísimo, muchísimo más corta de lo que pensaba. Creo que la vida es muy corta, es mucho. Pensar que para todo el tiempo que no vamos a estar, cuando una vez que nos vayamos, como le tocó irse a Miguel con 8 años, el tiempo que estamos acá es muy corto, y creo que
tiene sentido si se orienta para poder luchar con los demás o por los demás, por aquellas personas que no tienen lo indispensable para vivir. Y por supuesto, le agradezco a todas esas personas que han pasado por mi vida y que me han ayudado a que esa lucha se realice y se intente seguir haciendo. Una de esas personas que antes no nombré y que sí tuvo todo que ver con el traslado de Miguel es Jaime Aguilera, que trabaja para extranjería. Fue la persona que trabajaba para extranjería, fue la persona que hizo posible, junto a Manolo, también de extranjería, fueron las personas que hicieron posible los traslados de los niños, ¿sí? Y también agradezco a Santiago Mada, que fue el doctor que en una primera instancia me hace llegar a Camerún y bueno, que me encuentre con todo lo que me encontré después. Que no ha sido poco. Así es. Iván, dicho queda todo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por compartir esta bonita historia. Te deseo lo más grande y bueno, desde este programa que acaba de comenzar y que acabamos de salir del cascarón, como aquel que dice, pues voy a intentar apoyarte en todo lo que pueda y lo que necesites, pues ya sabes que puedes contactar conmigo cuando quieras y demás. Muchas gracias por venir. Gracias. No, gracias a vos por la oportunidad. Gracias con todo el corazón y bueno, espero que este mensaje llegue a mucha gente y se sumen a esta pequeña lucha. Espero que sí. Iván Nicolás Perchante. Para mí, uno de esos héroes anónimos que tanto falta hacen en nuestra sociedad. Porque hace que nos demos cuenta de que cuando nos proponemos algo y sobre todo pasamos a la acción, no hay nada que no podamos conseguir. Él con su esfuerzo diario lo demuestra y lo está consiguiendo. A partir de aquí se me viene a la cabeza la siguiente reflexión. ¿Dónde está la gente con recursos que podría hacer la labor de Iván más fácil? ¿Por qué tienen que ser siempre personas que no gozan de esos recursos y que entregan su vida y todo lo que tienen para hacer algo que gobiernos, instituciones, etc. deberían apoyar? Hasta aquí este programa. Lo único que espero es que, al margen de que te haya gustado o no, que para mí es secundario, ya que lo que realmente me importa de verdad es que te haya aportado algo positivo, lo que sea, y te anime a seguir escuchando a personas que te inspiren y te ayuden a conseguir tus propósitos. Un fuerte abrazo a todos, a todas, y tened fe siempre.